La base bíblica que vamos a tomar en esta mañana, estaremos ubicados en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 55 hasta el 56. Vamos a estarlo leyendo y le invito solamente que usted honre a Dios y a su palabra. Capítulo 7 del libro de los Hechos dice así: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Versículo 56. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Vamos a dejarlo ahí, mis hermanos, y vamos a pedirle al Señor que Él pueda darnos de su sabiduría y que nosotros podamos entender los principios eternos aquí plasmados en su palabra. Querido Señor Jesús, alabanza, gloria sea para usted todo el tiempo, mi Rey. Ahora, mi Señor, le pedimos de que sea usted hablando a nuestro corazón y efectuando el milagro en nuestro entendimiento, como dijo usted, mi Rey, en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Dice el verso 45 que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esa misma operación necesitamos hoy que ocurra en nuestro intelecto, mi Dios, ya que tu palabra enseña que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales, las cuales se tienen que entender y discernir espiritualmente. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor, en este santuario, y que tu palabra pueda entrar a lo más profundo de nuestro corazón, de tal manera que podamos quedar bien enclavados en esta única verdad bíblica, mi Dios. Para tu honra y tu alabanza, amado Jesús. Digamos todos amén. Ahora siéntese dándole gloria al Señor. Y una de las cosas que tenemos que analizar aquí, mis hermanos, exactamente el tema que vamos a escarbar es realmente cuántas personas divinas y distintas vio el mártir Esteban antes de morir. ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuántas personas divinas y distintas realmente vio Esteban antes de morir? Ese va a ser el tema que usted y yo vamos a estar trabajando y desarrollando. Porque muchos sectores, déjeme solamente apuntar hacia allá, porque la mentira hay que señalarla, hay que desenmascararla, ¿cierto? No podemos aplaudirla ni ser diplomáticos, porque la mentira no es de Dios. Dice que tiene un padre. El padre de la mentira es el diablo, ¿cierto, hermanos? El único que es el camino y es la verdad es el Señor Jesús. Entonces la verdad de Dios debe de ser enseñada. Los creyentes en un Dios plural, un Dios compuesto de personas divinas y distintas, dicen que en este pasaje de el capítulo 7 de Hechos 55, versos 55 al 56, dicen ellos en su error y engaño, dicen que Esteban literalmente visualizó, observó una persona divina y distinta acompañada por otra persona divina y distinta. O sea que vio dos seres divinos y distintos en el cielo. Este es el panorama que ellos tratan de enseñar y decir que en ese evento de la muerte del primer mártir de la iglesia, al momento que él era lapidado, que era allí asesinado por sus agresores, dicen ellos que Esteban vio al cielo y observó a Dios el Padre creador y a la par de él entonces el Dios Hijo.
Esto es lo que supuestamente tratan de enseñar ellos. Pero tengo una mala noticia para ellos. Porque la Biblia jamás enseña eso. Es una vil y una vulgar mentira. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? No hay otro calificativo para esta situación. Es una vil mentira. Lo que la Biblia registra y enseña que Esteban, número uno, estaba lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. La gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Mucha gente se confunde con este asunto y quedan así como que, pero yo veo que ahí como que hay dos. No, vamos a ver, quien nos tiene que arrojar la verdad bíblica es la misma palabra de Dios. Entonces, vamos a observar lo que no dijo Esteban. Esteban nunca dijo, veo a Jesús y a Dios. O veo al Dios Padre y al Dios Hijo. O veo a dos, o veo a los dos. Esteban nunca dijo eso. ¿Cuántos dicen amén? Esteban nunca dijo eso, mis hermanos. Lo que no dijo Esteban es lo siguiente. Esteban nunca dijo, veo a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Esteban sabía muy bien, número uno, que nadie ha podido ver a Dios tal como Dios es. Las escrituras nos dicen, mis hermanos, claramente nos enseñan que nadie, o hablando de la raza humana, ningún ser humano ha podido ver a Dios tal cual como Él es. Y cuando la Biblia dice que nadie, dice la escritura, quiere decir que ningún ser humano ha visto a Dios tal como Él es. Y esto incluye también a Esteban, que estaba siendo asesinado en ese momento. ¿Por qué? Porque Esteban es parte también de los seres humanos, de los hombres. En el capítulo 6 de primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo escribe, hablando de nuestro Dios, capítulo 6, versículo 16 de primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Miremos un instante, mis hermanos. Es importante que estas cosas no las dejemos pasar por alto. Capítulo 6, versículo 16, dice la escritura, hablando de nuestro Dios, que es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, y dice aquí, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual será gloria, el imperio sempiterno. Amén. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? O sea que ningún hombre, y cuando la escritura dice ningún hombre es porque nadie, ninguno. Y ahí está. Esteban también entra en ese ambiente. En el capítulo 1 de San Juan, Evangelio según San Juan, verso 18, dice la escritura de que a Dios nadie lo vio jamás. San Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero aquí la cláusula principal es, a Dios nadie le vio jamás. Seguimos, hermanos, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 12. Amén. Esto tiene que quedar bien claro para que podamos desarrollar el tema con más profundidad. Primera de Juan, capítulo 1, capítulo 4, versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Amén. La realidad, mis hermanos, es que con estos versículos podemos estar claros
de que la realidad nuestra, o sea, nuestra óptica, no está diseñada para ver las cosas invisibles. Y Dios es invisible, ya lo leímos, ¿cierto? Dios es invisible. Y el apóstol Pablo lo dice en primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 17. ¿Qué dice el Señor? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Entonces, nosotros, como seres humanos, no tenemos una retina diseñada para ver cosas invisibles. Y Dios es invisible. Dios, por ser espíritu, Él es invisible a nuestra óptica. Es imposible que un ser humano diga, he visto a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Hebreos capítulo 11, versículo 27, hablando de los patriarcas, dice que Moisés se sostuvo como, no es que literalmente vio al invisible. Recuerden que ningún hombre ha visto a Dios jamás. Capítulo 11, versículo 27. Amén. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo, ¿a quién? Como viendo al invisible. El invisible es Dios. San Juan capítulo 4, verso 24. Todo lo leemos. Dios es espíritu invisible. Amén. Entonces, si fuera verdad que Esteban hubiese visto a Dios, a nuestro Dios y Padre Creador, y a Jesús, según ellos, Dios el Hijo, a la mano derecha de este ser, las palabras de Esteban expresadas serían las siguientes. Esteban hubiese dicho, pero dice aquí, vamos a leer Hechos capítulo 7. Vamos a observar un instante aquí, mis hermanos. Vamos a observar cómo se hubiese expresado Esteban si realmente hubiese visto dos personas allá, una a la mano derecha del otro. Hubiese dicho Esteban la siguiente forma: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio a Dios y a Jesús que estaba a la diestra de él. Y podía decir el siguiente versículo: he aquí veo los cielos abiertos y a Dios y al Dios Hijo que está a la diestra de Dios. Pero la realidad es que la Biblia no dice eso, mis hermanos. Bueno, a menos en la Biblia que yo tengo aquí, que es la que casi todos comúnmente usamos, vemos que realmente lo que Esteban dijo, lleno del Espíritu Santo, que es un punto muy importante tenerlo presente, dice que puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios. ¿Amén? ¿Qué vio Esteban realmente? Vio la gloria de Dios. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Alguien dirá, pero pastor, mire, si ahí mismo se muestra, mira, ahí está, mire, ahí está la gloria y está Jesús a la diestra. Dice que está a la diestra. Obviamente que para alguien que quiere ignorar la palabra de Dios y aquellos que son perezosos para adquirir conocimiento de Dios, se van a tragar las cosas tal cual te la están diciendo, así enteras, diciéndole que literalmente Dios el Padre recibió a Dios el Hijo y lo sentó a su mano derecha. Esos son inventos. Son ideas completamente y cuentos sacados de los escritorios, escuche bien, de los escritorios de gente que no cree en un único Dios, no en un Dios plural y compuesto de personas inventadas, personas divinas. Cuando nosotros hablamos de cosas como la gloria de Dios, tenemos que visitar los registros bíblicos para entender qué es la gloria de Dios.
Amén. Porque la gloria de Dios no se refiere a una persona divina y distinta separada de Dios. Es la gloria de Dios, algo que le pertenece a Dios y a su nombre. Quiero solamente, para mejor comprensión, observar un evento donde un hombre de Dios como Moisés, que tenía una amistad tan hermosa con Dios. En el capítulo 33 de Éxodo, Moisés le pide algo a Dios. Le pide algo a Dios. Capítulo 33 de Éxodo. Moisés está hablando con el Señor y le dice Moisés en el verso 18. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Tenga presente lo que vio Esteban. Dice que él vio la gloria de Dios. Amén. Moisés le está pidiendo a Dios y le ruega que le muestre su gloria. La gloria de Dios no es una persona aparte de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios entonces, mi hermano? Miremos el versículo 20. Dios mismo dice que es su gloria. Verso 20 de Éxodo 33. Dijo más: no podrás ver. ¿Qué cosa, hermanos? No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, la gloria de Dios es equivalente ¿a qué, hermanos? Al rostro de Dios. No es algo que yo me haya inventado, es algo que Dios lo dijo, porque Moisés estaba pidiendo a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le dice: eso que estás pidiendo es mi rostro, o sea, es la forma visible de Dios. Pero ojo, porque ningún hombre ha visto a Dios jamás. ¿Cierto, hermanos? Entonces es imposible que Esteban hubiese visto varias personas allá en el cielo cuando él dijo que vieron los cielos abiertos. Moisés pidió ver la gloria de Dios y Dios le dijo: no puedes ver mi rostro. Pero una cosa que podemos nosotros apuntar, amados hermanos, acerca de todo lo que hemos venido estudiando, dice la Escritura que nuestro Dios, las veces que Él ha interactuado con el ser humano, Él ha usado un principio que se llama las teofanías de Dios. Y la palabra teofanía expresamente nos enseña de que son maneras visibles. O sea, una expresión visible de Dios. Y estas expresiones visibles las vemos incorporadas en la Biblia cuando, número uno, Dios habla con Moisés y le da una teofanía a través de una zarza. ¿Correcto? Esta teofanía también la vemos registrada en Génesis capítulo 18, cuando Dios aparece e interactúa con Abraham por medio de 3 varones. Génesis capítulo 18. Miremos un instante, mis hermanos. Capítulo 18. Verso 1. Después le apareció. Nótese que las teofanías son apariciones visibles de Dios. ¿Está bien? Porque a Dios directamente como Él es, nadie lo ha visto jamás. Pero sí ha usado Dios las teofanías para aparecerle a su siervo. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, donde dice, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Verso 2, ¿cómo se le aparece? Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Ahí empieza la interacción de Dios con su siervo. Amén.
y recibe la promesa del nacimiento de Isaac. En Jueces capítulo 6 estoy viendo algunos ejemplos de las teofanías, que son expresiones visibles de nuestro Dios. Jueces capítulo 6, a la altura del versículo 11. Aleluya. Espero de que usted se impulse a escribir, amados hermanos. Es bueno que estas cosas las tengamos registradas, porque a veces cuando usted va a hablar con alguien no se acuerda de estos versículos y empieza a buscar como loco para un lado y para el otro. Capítulo 6 de Jueces, Dios interactúa con Manoah, que sería el padre de, amado hermano, amén. No, en este caso él actúa con Gedeón. Llamamiento de Gedeón, capítulo 6, versículo 11. Vino el ángel, aquí es una teofanía angelical. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo del encinar, dice aquí de la encina, en esta que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Vamos nuevamente acá en el libro de Jueces, en el capítulo 13, cuando es el tiempo en que Dios va a meter al mundo a Sansón. ¿Y cómo sucede esto? Pues déjeme decirle que Dios le habla exactamente a Manoah, que sería el padre de Sansón. Miremos aquí Jueces capítulo 13, verso 16. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Jehová. 17. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? 18. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Amén. Entonces, estas expresiones teofánicas, Dios la ha usado para interactuar con el ser humano. Son expresiones visibles de Dios. Pero vamos a ir a retomar nuevamente el versículo central que hemos mirado aquí. ¿Cuántas personas divinas separadas vio realmente el apóstol Esteban mientras era asesinado, cierto? Y recuerde que los discípulos, tanto Juan como Pablo, ellos dijeron claramente que a Dios ningún hombre le ha visto tal cual como es Él, o sea, como es Dios, en vivo en directo. Jamás ningún hombre ha visto a Dios, pero Dios ha usado las teofanías. Amén. Una cosa relevante con respecto a los escritos de tanto Juan como el apóstol Pablo es que ellos escriben estas cosas de que Dios a ningún hombre los ha visto jamás, tiempo después de que Esteban es apedreado. Amén. O sea que Pablo habla del único Dios invisible, inmortal, que ningún hombre lo ha visto. Él habla después de que Esteban, mucho tiempo después de que Esteban haya sido apedreado. ¿Qué quiero decir con eso, mi hermano? De que si Esteban realmente hubiese visto dos personas literalmente en el cielo acompañándose una de la otra, para Pablo y para Juan no hubiese sido ningún problema para ellos dejarlo aquí plasmado, o sea, escribirlo. ¿Estamos de acuerdo? Sencillo. Ellos hubiesen visto los registros y nada más lo hubiesen plasmado. Y hubiesen dicho que sí, realmente Esteban vio dos personas, pero no. Ellos dicen que a Dios ningún hombre lo ha visto jamás. Entonces, ¿cuál es la verdadera interpretación y la correcta interpretación de este versículo? ¿Cómo nosotros podemos entender lo que realmente vio Esteban? La Biblia tiene que darnos esta respuesta, mis hermanos. Y una de las cosas que me agrada mucho observar cómo Esteban habla es que Esteban empieza desde el Génesis.
y le da un recorrido, le da un paseo bíblico a los judíos que estaban allí, apedreándole. Él les expresa, les dice las cosas que en el Antiguo Testamento, o sea, la ley de Moisés, lo que decían los salmos, lo que decían los profetas. Él les da un recorrido, un paseo bíblico. Que Esteban, en su defensa, él utiliza el Antiguo Testamento para expresar estas cosas. Y en este comentario de Esteban, lo que yo puedo observar es que por ninguna línea Esteban haya mencionado de que existía un Dios en tres personas, un Dios compuesto o un Dios plural. ¿Se da cuenta, mi hermano? Esteban en ningún momento habló de que había un Dios plural o un Dios trino, un Dios dividido, multiplicado. No, eso no lo dijo Esteban. ¿Por qué? Porque si usted y yo miramos en las Escrituras, Moisés, por ejemplo, Moisés cuando recibe los mandamientos, la ley de Dios, en Deuteronomio capítulo 4, verso 35, Moisés dice de que solamente hay un Dios. Amén. Capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 35. Miremos un instante, mi hermano. Eso lo dice claramente el profeta Moisés. Capítulo 4, verso 35 de Deuteronomio, verso 35. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Y esto lo sabía clarito Esteban. Amén. Verso 39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¿Y qué dice mi hermano? Dice, y no hay otro. Amén. Pero esto nos lo dice aquí en la ley, amado hermano. El gran mandamiento dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hablamos exactamente de la ley de Moisés. Pero si nosotros nos ubicamos también en los profetas y tomamos a uno de los más prominenciales como Isaías, miremos qué nos dice Isaías. Gloria a Dios. Isaías capítulo 45, versículo 5. Miremos un instante. Esto lo sabía y lo tenía bien arraigado en su corazón Esteban. Entonces, capítulo 45 de Isaías, dije, versículo 5. Mire, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Amén, hermanos. Bueno, vamos a darle más palabra de Dios. Miremos aquí en el capítulo 37 del mismo Isaías, donde vemos que nuestro único Dios, Jehová de los ejércitos, también es nuestro creador, nuestro Padre creador. Dice Jehová de los ejércitos, verso 16 de Isaías 37. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Mire el verso 28. Perdón, el 20. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Dios. Amén. Entonces, como podemos observar, hermanos, en estos escritos no se refleja por ningún lado un Dios trino, no se refleja la expresión Santísima Trinidad, no se refleja un Dios compuesto de varias personas, no, mi hermano, porque estamos tratando con un único Dios. Y nuestro Dios nos dice a nosotros, mire, Él le pregunta, en el capítulo 46 de Isaías, Dios hace una pregunta.
capítulo 45, versículo 5, Dios dice: ¿a quién me asemejáis? Y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes. Déjeme solamente usar un poco de sarcasmo, pero cuando Dios usa esta palabra, está preguntando a la gente que no lo conoce y que andan sacando inventos diciendo que a Dios lo comparan con otras cosas. Por ahí ha salido un pastor con un engaño tremendo, donde él dice que en el bautismo de Jesús, según Mateo capítulo 3, dice que allí se ve exactamente un Jehová arriba que habla, un Jehová que baja en forma corporal de paloma y un Jehová que está en el agua bautizándose. O sea que ahí están los tres Jehová. O sea que este pastor con esa locura ha salido con un, digo yo por acá, bueno, eso es lo nuevo, lo moderno que ha aparecido ahora con respecto a la Trinidad. Antes decían que estaba Dios el Padre, Dios el Hijo a la derecha y Dios el Espíritu Santo a la izquierda. Eran tres personas. Ahora sucede que es el Dios hamburguesa. ¿Cierto? El Dios Big Mac. Un combo, ¿cierto? De McDonald's. El Dios hamburguesa, el Burger King. ¿Cierto? Sí, porque lo que usted observa ahí es que Dios arriba, dice Jehová arriba, el segundo Jehová en el medio, que podemos decir que es la... ¿Te da cuenta, hermano, lo que está pasando? Y luego le pone la tapa, ¿cierto? Acá, el otro Jehová abajo. Entonces, es Dios hamburguesa. Eso es lo último que ha salido en la moda hoy en este tiempo. Del Dios trino lo convierten, lo asemejan a una hamburguesa. Pero Dios pregunta a esta gente que sale con esta locura, le pregunta: ¿a quién me asemejáis? No ofenda diciendo a una hamburguesa. Jehová sobre otro Jehová y sobre otro un trabalengua, ¿cierto? Esto es lo que se está escuchando por ahí. Gente afanada que no quieren escuchar la voz de Dios, no quieren aceptar la verdad bíblica, entonces se inventan estas cosas. Y Dios, que todo lo sabe, les hace esta pregunta. Les pregunta: ¿a quién me asemejáis? Y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes. Ahora dice el Señor en verso 9. ¿Qué quiere el Señor? Que nos acordemos. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay, escuche bien, no hay otro, mi amado hermano. No hay otro Dios. Y dice el Señor: y nada hay semejante a mí. Mucho menos vaya a asemejar a Dios, a compararlo con una hamburguesa. Amén, hermanos. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor Jesús en esta mañana? ¿Cuántos le dan fuertes palmas al Señor? Gloria a Dios. Él es grande, Él es bueno. Amén. Y lo mejor de todo es que no hay nada semejante a nuestro Dios. Es su nombre. Entonces tenemos a este hombre siendo apedreado, y él mira al cielo y los cielos se abren, y él que dice: veo la gloria de Dios. Y ya vimos que la gloria de Dios es el rostro de Dios. Amén. Porque eso es lo que Dios dijo, le dijo a Moisés. Antes dice gloria al Señor. Entonces es imposible que Esteban hubiese visto más personas en el cielo minutos antes de morir. Imposible. Ahora, el siguiente registro bíblico completamente sepulta toda idea errónea y engañosa de que Esteban hubiese visto otra persona divina en el cielo. ¿Por qué? Porque el versículo 59 y el 60 declaran lo siguiente. Miremos aquí y sigamos la secuencia. Dice: entonces, dice aquí, 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús. Amén. Aquí se evidencia que el que está viendo, el que está observando, o sea, a quien está observando Esteban, es al Señor Jesús. Amén.
invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. El 60 dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Mis hermanos, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahora, déjeme observarlo desde la mentalidad y el pensamiento de los politeístas y de los que tienen un Dios plural y los que tienen un Dios compuesto de diferentes personas. Déjeme tratar de hablarlo de la forma que ellos lo entienden. Si fuera cierto de que Esteban estaba viendo a 2 o 3 allí, su expresión sería la siguiente. Verso 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: señores. ¿Estamos de acuerdo? Él puede decir: señores, reciban mi espíritu. Si realmente hubiesen estado varias personas divinas allí. Y el siguiente verso diría lo mismo, porque está hablando con varios. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz diciendo: señores, no les tomen en cuenta. No les tomen en cuenta su pecado. Pero la Biblia no dice eso, mi hermano. Se da cuenta porque es un error y es una gran mentira lo que se enseña hoy en día allá afuera, de que hay un Dios a la par de otra persona divina llamado Dios el Hijo. Esteban nunca vio eso. Él vio a uno solo. ¿Y por qué vio uno solo? Porque solamente, reciba esto, solamente hay un trono, solamente hay un Dios sentado en ese trono. ¿Cuántos dicen amén? Solamente hay o hubo un sacrificio por la humanidad y solamente hubo uno que vino a morir por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Alguien le puede aplaudir fuertemente al Señor Dios Todopoderoso, porque Él es grande y majestuoso. Aleluya. Amén. Ahora, para que podamos recoger más información que nos ayude a estar más edificados, déjeme observar algunas cosas que no puedo obviar. Lo que Esteban expresa al Señor Jesús y le dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esta expresión, esta connotación nos debe de guiar exactamente a Eclesiastés capítulo 12, verso 7, donde la Biblia me dice de que después que el ser humano muere, el cuerpo debe quedar en la tierra, pero el espíritu debe de subir o ser recibido por aquel que lo dio, que es Dios. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Hermanos, la única forma de que la mentira sea destruida es enseñando la verdad. Alguien diga amén. Eclesiastés capítulo 12, versículo 17. Miremos. Y el polvo vuelva a la tierra como era. Ahorita vamos a mirar exactamente en Génesis 2:7, que así fue como Dios nos creó. Y el polvo vuelva a la tierra como era. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Hermanos, Esteban sabía, tenía clarito, sabía a quién iba a ir su espíritu. Esteban está reconociendo, está observando que el que está sentado en ese trono es Dios mismo. Y ese mismo Dios ha de recibir su espíritu. ¿Cuántos dicen amén? En Génesis 2, capítulo 7, amado hermano, dice la palabra que Dios exactamente formó al hombre del polvo de la tierra y Él dio aliento de vida, que es igual al alma, es igual al espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Génesis 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. No dice, entonces los Jehovás o las tres divinas personas formaron al hombre. No, dice que fue el único Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, no dice soplaron. Dice sopló en su nariz aliento de vida, o sea, dándonos el espíritu, ¿cierto? Y fue el hombre un ser viviente.
Cuando Esteban mira hacia el cielo y se dirige al Señor Jesús, le dice, como Dios le dice, recibe mi espíritu, porque el Antiguo Testamento enseña que Eclesiastés 12:7 dice que el hombre ha de volver a la tierra como el príncipe, como era, y que el espíritu exactamente ha de regresar. Amén. Entonces ahí queda claramente reconocido que Esteban vio a uno y uno sentado en ese trono. ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Jesús. Amén. Porque Esteban lo dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es nuestro único Dios y Padre Creador. Déjeme ver si el tiempo nos puede alcanzar. Sí, lo que podemos alcanzar para ir declinando aquí, terminando un poco. Una de las cosas que quiero apuntar aquí, mis hermanos, recuerdan que Esteban dijo, veo la gloria de Dios. La Biblia nos dice tajantemente que nuestro Dios y Padre Creador, Jehová, Él prometió un día venir a este mundo y dejarse ver, pero vendría en gloria. Vamos a ver si usted se acuerda qué significa gloria. Amén. Póngase en los zapatos de Moisés y pregúntele a Dios. Dígale, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le dice en el verso 20, no podrás ver mi rostro. Ahora, nuestro único Dios y Padre Creador, Jehová, que interactuó con Moisés, Él promete venir al mundo y dejarse ver en gloria. Dejar ver su rostro. Oiga bien, el rostro que Dios no le mostró a Moisés, Dios promete que un día lo va a mostrar a nosotros. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Miremos esto en la palabra de Dios porque no quiero que usted se quede con lo que yo le digo. Capítulo 102 de Salmos. Miremos aquí el Salmo 102. A la altura, amado hermano y hermana del Señor, 102 de Salmos. Miremos. Hay poder en el nombre de Jesús. Versículo 16. Aleluya. Espero que usted esté siendo bien edificado con esta palabra. Verso 16. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. ¿Quién? Jehová que ha edificado a Sión, ¿cierto? Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. ¿Quién? Jehová. En el capítulo 46 de Isaías, verso 13. Isaías capítulo 46, versículo 13, mi hermano. Dice Dios, acuérdese que el salmista acaba de decir en el verso 16 que Jehová será visto en gloria, ¿cierto? Y en su gloria será visto. El verso 13 del capítulo 46 de Isaías dice, haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Oiga lo que dice Dios, pondré en Sión, pondré salvación en Sión, y mi gloria, dice, y mi gloria, ¿en dónde? Y mi gloria en Israel, o sea, mi rostro. Y la palabra rostro tiene que ver mucho con lo que es persona, porque no hay persona que no tenga rostro. Amén. O no hay persona sin rostro, escúcheme bien, y sin cuerpo. El rostro de Dios y el cuerpo de Dios, que es su gloria, se presentaría o se dejaría ver, o Dios la pondría exactamente en Israel. Esto acontecería en Israel. ¿Se da cuenta, hermanos? Aquel rostro que Dios le dijo a Moisés, no podrás ver mi rostro.
Llegaría un tiempo en que ese rostro sería algo real y evidente, pero en Israel. ¿Cuánto alaban a Dios? Jehová sería visto, pero sería visto en su gloria. Entonces, cuando nosotros vemos lo que es la gloria de Dios, vemos que se trata del rostro, la persona de Dios. ¿Cuánto dice gloria al Señor? Y este rostro o esta gloria tiene semejanza de hombre. Tiene semejanza de hombre. Bueno, miremos un momento Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1, versículo 26, dice que Ezequiel tuvo de parte de Dios la visión de la gloria divina. Ezequiel capítulo 1, versículo 26 y demás. Hermano, esto es sabroso. Nótese que el capítulo 1 tiene como subtítulo la visión de la gloria divina. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la introducción del capítulo 1. Dice el verso 26. Vamos a observar aquí el 26 para ir resumiendo el capítulo 1. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono. Recuerde que en el cielo solamente hay un trono. Y dice aquí, un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sobre él. Amén. Un trono y una semejanza de hombre sentado en ese trono. Esto es la visión de la gloria de Dios que tiene Ezequiel. ¿Qué fue lo que vio Ezequiel? Un trono en el cielo y la semejanza de un hombre sentado en ese trono. Nótese que Ezequiel no vio a otro ser o no vio otros tronos o no vio otras personas sentadas allá. Un trono y una semejanza de hombre sentado en ese trono. Versículo 28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer de resplandor alrededor. Dice, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. ¿Cierto? Y cuando yo lo vi, cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno, no dice de varios, dice la voz de uno que hablaba. Amén, hermanos. Entonces, cuando nosotros nos proyectamos hacia lo que es la visión celestial de lo que vio Ezequiel y de lo que vio Esteban, vieron solamente a uno sentado en ese trono. Para Esteban bien identificado porque él lo vio claramente, Jesús. Porque Jesús exactamente cuando él estaba en este mundo, Jesús es la imagen del Dios invisible, hecho visible, según Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Y por ser él la imagen del Dios invisible, según Colosenses 2:9, en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Entonces podemos decir claramente que el rostro de Dios es la gloria de nuestro Dios y esa gloria de Dios es la semejanza de un hombre sentado en un trono. Y Jesús exactamente es la gloria de Dios, es la proyección directa de Dios. Lo dice el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 6. Miremos un instante por acá. Segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 6. Y a su nombre dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz. ¿De quién? Si quieres ver a Dios, tienes que ver primeramente a Jesús.
Porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es el rostro, Él es la gloria de Dios y no es una persona distinta a nuestro único Dios y Padre. Por cuanto Jehová Dios y Padre había prometido dejarse ver en gloria y eso lo iba a hacer en su pueblo Israel. ¿Cuánto alaban a Dios y a su nombre? Voy terminando. Entonces, cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios, nos queda claro que es la condición, que es el rostro de Dios, que es la persona, es la humanidad que Dios tiene cuando Él aparece aquí en el mundo. Amén. O sea, Ezequiel allá vio a uno sentado en ese trono y tenía semejanza de hombre. ¿Está bien? Y dice que esa fue la visión de la gloria de Jehová que él tuvo. Y cuando tuvo eso, él cayó postrado y adoró, ¿cierto? Oiga, semejanza de hombre. Esa semejanza de hombre se hace evidente o una realidad estando en el mundo. Filipenses 2, verso 7. Filipenses 2, versículo 7, vemos cómo el apóstol Pablo lo dice de esta forma, hablando del único Dios y Padre celestial. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Y qué dice aquí? Hecho, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan de la semejanza de hombre allá en el trono, la visión que tuvo Ezequiel? Esta semejanza, dice aquí, semejante a los hombres. Dios tomó forma, dice aquí tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en el verso 8 dice, ahora sí, estando en esa condición, la palabra condición denota características de un ser. Dios se sumergió en las características, estando en la condición de ser humano, Dios se sumergió en las características y cualidades que usted y yo tenemos como seres humanos. Dios las vivió. Recuerde que Él de humano absolutamente nada, porque Él es invisible, incorpóreo, sobrenatural, Él es inmortal, ¿cierto? Pero dice que Él, estando en la condición de los seres humanos, de nosotros, Hebreos 2:14 dice, por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, o sea, de un cuerpo, de una humanidad, dice, Él también participó de lo mismo. ¿Cuánto alaban a Dios? Alguien puede aplaudirle fuertemente al Rey. Aleluya. Y estas cosas, escuche, estas cosas, Esteban las tenía claritas. Él sabía que no estaba tratando con un Dios plural, ni estaba tratando, y no vio tampoco varias personas, vio uno solo sentado allí. Aquel que había prometido dejarse ver en humanidad, en gloria, ¿cierto? Iba a dejarse ver en su rostro que no le dio a conocer a Moisés. Semejanza que no le dio a conocer claramente a Ezequiel, nos las da claramente a nosotros. Por eso el apóstol Pablo resume todo esto de esta forma en primera carta a Timoteo capítulo 3, cuando él dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado como ser humano. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado como una persona. Dios fue manifestado en su gloria, ¿cierto? Dios fue manifestado. Pero mire esto. Dice el apóstol Pablo que Dios, habiéndose manifestado en carne, dice que fue justificado en el Espíritu. ¿Cuántos están leyendo conmigo allí? Fue justificado en el Espíritu. Y dice también el apóstol Pablo, dice, visto de los ángeles,
predicado a los gentiles, creído en el mundo, y dice que Dios manifestado en carne, dice que fue recibido arriba en gloria. Amén. Fue recibido arriba en gloria. Entonces alguien por ahí dirá, entonces ¿quién lo recibió? Si Dios es Dios, entonces ¿quién lo recibió a Dios? Amén. Dice que fue recibido en gloria, o sea, fue recibido en esa condición humana, en ese rostro que él mostró, dice que fue recibido en esa misma condición humana. Amén. Y esto lo veo claramente reflejado cuando me ubico en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, cuando el Señor Jesús, amén, Hechos capítulo 1, el Señor Jesús está hablando con los discípulos y pasa lo siguiente. Recuerde, fue recibido arriba en gloria, fue recibido arriba con esa misma humanidad con la cual él se manifestó. Capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, dice la Escritura, en verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea. Verso 9. Y habiendo dicho esto, o habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió otro Dios. Le recibió la primera persona, Dios el Padre. No, mis hermanos. Lo que dice la Escritura que fue recibido arriba en gloria, pero quien recibe al Señor, dice, lo recibió una nube. ¿Cuánto alaban a Dios? Y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Fue recibido en esa condición humana y fue elevado en una nube. ¿Cuánto le aplauden fuertemente al Señor Jesús? Alabanza, Rey de Reyes. Amén. No es otra persona divina, mis hermanos. No es una persona, o no es otra persona llamada Dios el Padre que lo recibió a él en gloria, no. Él prometió, dice, Jehová será visto en su gloria, exactamente en esta condición humana. Y fue recibido. Amén. Puestos sobre nuestros pies, vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Esteban, al único que vio, fue aquel que fue recibido en esa humanidad. Aquel que fue elevado en una nube. Aquel que está sentado en su trono. Por eso lo registra Apocalipsis, Juan, en la visión que tuvo de Dios. Apocalipsis 4, verso 2. Dice que él estaba en el Espíritu y vio un trono establecido en el cielo y vio a uno sentado en ese trono. Por eso Esteban, cuando se dirigió a él, le dijo, Señor Jesús. No dice Señor Trinidad o señores tres Jehovás. No, él dijo Señor Jesús, recibe mi espíritu. Amén. Querido Señor Jesús, que esta palabra, Señor, pueda llegar a muchos y que puedan salir de su error y engaño, donde han creído en un Dios plural, un Dios pagano, un Dios completamente falso. No es el Dios de la Biblia. Señor, hoy queremos tener la misma fe que tuvo Esteban, que no le importó ser en ese instante apedreado. Sus agresores y asesinos daban con más fuerza y lanzaban sus piedras, mientras él se mantenía, aleluya, mirando hacia el cielo y te decía, Señor Jesús, no les tomes en cuenta su pecado. Aleluya. Un día en la eternidad, Señor, no veremos dos tronos, ni mucho menos dos personas, ni tres. Te veremos a ti solamente, Señor. Un trono, un Dios para ese trono, un sacrificio y uno solo que vino a ser sacrificado por nosotros. Te doy la gloria y la honra, amado Jesús. La alabanza estará de continuo en nuestra boca, Señor. Gracias por tu palabra, mi Rey. En tu nombre, amado Jesús. Gloria al Señor Jesús. Amén, mis hermanos. Que nuestro Señor Jesús les bendiga y será hasta la próxima que podamos estar aquí gozándonos en su palabra y deleitándonos. Pasen